está presentada, ya lo comentamos, la doctora Andrea Galaverna, a quien tengo la dicha de tener acá en estudio. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, Sergio. Un placer estar de nuevo por acá. Bueno, sí, se terminó convirtiendo en tu casa prácticamente. Sí, prácticamente. Y bueno, como te decía y anticipaba con Rocío, son varios los temas que hoy tenemos que sí convergieron, porque no es que juntamos temas, sino que casi una cuestión simultánea. Y vamos a empezar por lo más, digamos, no es lo más masivo, que es el tema del paro, que ya vamos a desarrollar, pero hay una nota que ustedes, firmada por vos, se elevó a la Defensoría del Pueblo en función de la problemática que tenemos con el agua potable en Bariloche. Digamos, increíble, porque como digo, vivimos rodeados de lagos y no es que los tenemos lejos encima, los tenemos de forma accesible. El Gutiérrez por un lado, el Nahuel Huapi por el otro, Moreno. Sí, por ahí no hay que pensar tanto en lagos, sino en la cantidad de vertientes y ríos que tenemos, ¿no? También. La presentación que hice en la Defensoría surge de un reclamo que llega al Consejo Deliberante por parte de la comunidad Huenuleo. Y pensando en las estrategias que uno tiene hoy en la democracia y en las instituciones, una de las propuestas, bueno, si a ustedes les interesa, yo presento un pedido a la Defensoría del Pueblo. Ellos estuvieron de acuerdo, pero ¿qué es lo que está sucediendo con el agua? Hay barrios en Bariloche, una parte de Frutillar, una parte del barrio Unión, una parte del Jardín Botánico, que reciben agua de la naciente del Ñireco, que casualmente es donde está la comunidad Huenuleo. ¿Qué es lo que sucede con esa? Bueno, fue de público conocimiento ese mamarracho que hicieron para sacar una tranquera y pasar una máquina y empezar como una toma de posesión por fuera de la comunidad. Yo no me voy a meter en de quién es, porque eso lo tiene la justicia. No es eso. El punto es que cuando uno recorre ese lugar, hay movimiento de suelo, hay un cable clavado de DirecTV, hay una rueda que tendría que dar electricidad con el agua del Ñireco. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer acá arriba, que es jurisdicción de parques nacionales? Y entonces uno dice, bueno, aires de época, ¿no? Con esta gestión municipal. Un negocio inmobiliario, un negocio turístico. Bueno, ¿cómo se va a preservar la fuente de agua de esos barrios que están aguas abajo, para que sigan teniendo el agua segura que hoy tienen? Claro. Entonces, bueno, planteamos una necesidad de que la defensora se ocupe de ver cómo se va a preservar no solo el agua, sino el vínculo del agua con la salud ante esta situación, y además reconociendo que hay algo que ya hasta la OIT en su normativa 169 plantea, que es, y nuestra Carta Orgánica también, que es que las comunidades originarias deben ser reconocidas y su propiedad comunitaria también debe ser reconocida, y que son guardianes de los recursos naturales. Y desde ese lugar, junto las dos temáticas, tenemos una comunidad que se ha comprometido desde la época de Antonio Huenuleo, que yo tuve el honor de conocer, desde la época de Antonio Huenuleo, a preservar el agua que tomamos nosotros cuando abrimos la canilla. Quiero aclarar eso. No es agua que va a ningún hotel, es el agua que tomamos nosotros. Y por otro lado, ¿cómo vamos a asegurar la salud si ahí se avanza en este aire de época de Milei desregulando parques nacionales con un emprendimiento turístico? Porque la gente
y para que se entienda, hace pis y caca. Y ahí no hay cloaca, no hay saneamiento. ¿A dónde va a ir lo que se produzca ahí? Entonces, bueno, es anticiparse, porque después uno se da vuelta y se encuentra un mamotrito en el medio de la ciudad. Sí, sí. ¿No? O te encontrás con que te talaron todo el kilómetro 1 y que hay negocio inmobiliario por todos lados. Pero te diste cuenta cuando ya tenés el pozo hecho. Entonces, y más en un lugar alejado como es la zona de parques en la comunidad de Buenuleo. Entonces, de alguna manera me parece que la ciudadanía de Bariloche tiene que saber que si ha tomado agua segura es porque ha habido una comunidad que cuidó esa agua. Y bueno, hoy por hoy está en riesgo. ¿Qué sucede? Es un lugar interjurisdiccional. Entonces, avanzamos con una cuestión administrativa a través de la Defensoría y a la Defensora le pedimos 3 cosas. Que interceda en el resguardo de la salud de la población a través de la salud del agua, que dé intervención a los organismos interjurisdiccionales con una mesa de diálogo, y la otra es que eventualmente nos defienda en un derecho, por un derecho colectivo, que es el derecho a la salud y el derecho al agua, el resguardo de la salud de la población a través de la salud del agua, para hacer. Andrea Galaverna, que está en radio, que nos escucha, es quien está participando en este momento de Comenzando la Mañana y dando un poco cuenta de esta situación que no es nueva por un lado, porque viene creciendo, no hace tanto y todavía está vigente lo de Mascardi, cómo van ganando territorio y encima van ganando territorio para dárselo a la comunidad, digamos, son poderes chiquitos, es decir, no chiquititos porque son poderes grandes, pero digo, son individuos, no son comunidades, digamos, viene un catarí acá y se queda por un lado, por una cuarta parte del tamaño de Bariloche, en manos propias, que es más, no pueden ni siquiera llegar en auto, llegan en helicóptero directamente ellos, y encima van ganando territorio para dárselo a la comunidad, digamos, son los ven, son, digamos, no chiquititos, pero digamos, poderes que son uno, digo, son individuos, no son comunidades, digamos, viene un catarí acá y se queda por un lado, por una cuarta parte del tamaño de Bariloche, en manos propias, que es más, no pueden ni siquiera llegar en auto, llegan en helicóptero directamente ellos, y encima van ganando territorio para dárselo a la comunidad, digamos, son los ven, son, digamos, no chiquititos, pero digamos, poderes que son uno, son individuos, no son comunidades, digamos, viene un catarí acá y se queda por un lado, por una cuarta parte del tamaño de Bariloche, en manos propias, que es más, no pueden ni siquiera llegar en auto, llegan en helicóptero directamente ellos, y encima van ganando territorio para dárselo a la comunidad, digamos, son los ven, son, digamos, no chiquititos, pero digamos, poderes que son uno, son individuos, no son comunidades, digamos, viene un catarí acá y se queda por un lado, por una cuarta parte del tamaño de Bariloche, en manos propias, que es más, no pueden ni siquiera llegar en auto, llegan en helicóptero directamente ellos, y encima van ganando territorio para dárselo a la comunidad, digamos, son los ven, son, digamos, no chiquititos, pero digamos, poderes que son uno, son individuos, no son comunidades, digamos, viene un catarí acá y se queda por un lado, por una cuarta parte del tamaño de Bariloche. Bueno, ese es uno de los temas que para seguir desarrollando en virtud del tiempo, que siempre es escaso. Otro tema importante que antes de el tema local de hoy, que se preparó la elección, una nueva elección de los candidatos, dentro de los candidatas a defensor o defensora del pueblo, en una, creo que vos dejaste una marca y pusiste una vara. Parece, ¿no? Y bueno, y te has expedido en estos días también a través de una nota que se hizo pública y que tuvo mucha difusión, afortunadamente, por lo que digo, porque cuando uno se convierte en referente de algo, es importante también de que no se guarde, que comparta su experiencia, sus
digamos, sus logros y también sus frustraciones, porque es parte del aprendizaje, digamos. Yo siempre, bueno, yo últimamente escucho mucho que hay lugares donde el equivocarse se ve como algo malo, y mientras que hay otros lugares que dicen es algo bueno porque con esa equivocación uno aprende. Bueno, eso es lo que le decimos a nuestros alumnos en medicina, ¿no? Es el momento de equivocarse. Sí. Equivocate en la carrera, no cuando te toque ir. Es el momento de equivocarse para aprender. Sí, y bueno, en torno a esto, ¿cómo ves vos? En principio fueron 21 los inscriptos, hoy hay 18 creo que quedan en carrera, no sé si algún otro ha desistido. Parece que un poquito menos. Pero digamos, es un número importante. Es más, ayer tuvimos acá en la mesa una chica jovencita, 23 años, que a mí me llena de placer, es decir, gente tan joven que se involucra, y no es una cuestión electoralista, sino pienso que la Defensoría es uno de los lugares de servicio. Totalmente, es eso. En realidad la política es servicio a un otro. Y la Defensoría no está ajena a eso, porque es una institución de la política, es una institución del Estado. Yo escuché, no estaba en ese momento en Bariloche, entonces no pude asistir a la audiencia, pero la vi por las redes, primero, a mí me emociona que la gente se presente a la Defensoría en épocas donde el intendente ha dicho claramente que quiere desarmarla. Sí, el intendente quiere desarmar todo, parece todo lo institucional, digamos, no quiere gremio, a mi ley. No quiere a la Defensoría, no quiere que lo controlen, se molestó porque dice que no lo dejan trabajar porque lo están controlando. Sí, pero bueno. Sí, se parece a mi ley. Pero bueno, una de las cosas que a mí me hizo pensar, es real que la Defensoría es un mediador en voluntades, es un mediador de conflicto, es muy importante su rol como en mediación comunitaria, como una forma de evitar escaladas de violencia en conflictos territoriales, pero eso solo no es la Defensoría. La Defensoría básicamente es un lugar de disputas de poder, es el lugar donde se cristaliza el que menos poder tiene, que vendría a ser el ciudadano, y el que representa al Estado, que es el que está de turno. Y en esa asimetría inevitable, ahí es donde entra la Defensoría, donde trata de igualar situaciones asimétricas de poder. Y eso es una situación bastante incómoda, por eso yo en la nota esa decía, la Defensoría es una institución incómoda, porque va a ir a incomodar los poderes, pero porque se le ocurre al defensor, no, porque las personas que reclaman ante el defensor lo ponen en ese lugar, en el lugar de igualame esta simetría porque a mí me está pasando esto. Entonces, me parece que todavía tenemos un pensamiento muy naif de lo que es la Defensoría. La Defensoría no es una mediación comunitaria. La Defensoría es el lugar donde esas asimetrías de poder se van a tratar de nivelar. Ejemplos tengo a patadas, pero personas de una toma que se estaba en vía de regularización necesitaba el alumbrado público por una cuestión de seguridad. Bueno, ¿qué se hizo? Se aceleraron los tiempos, porque la gente ya no podía entrar y salir de su barrio. Se sentó al municipio, se sentó a tierras, se sentó a la cooperativa de electricidad y se sentó a los vecinos. Eso es. El lugar es incómodo, pero el defensor tiene que estar equilibrando esa simetría de poder que hay entre los vecinos y quienes tienen la toma de decisión. Ese es el rol de la Defensoría. Y en épocas en donde la política hace lo que quiere, porque es lo que nosotros estamos viendo, es un lugar para hacer explotar la Defensoría. Porque realmente las asimetrías son enormes, y yo no me voy a olvidar
la procesión de jubilados de la mínima que pasaban por la Defensoría cuando fue el tarifazo de gas de Macri. Y bueno, hicimos todas las cosas que teníamos que hacer, hicimos el primer amparo colectivo vinculado a la tarifa del gas en el país. Y llegó hasta la Corte Suprema, obviamente. El resultado fue un sinsabor, ¿no? Pero ya dependió de la justicia. Hoy que, digamos, pasaron 8 años ya desde que terminó tu gestión ahí, es decir, pasaron, o están pasando, digamos, la señora, 8 años. Sí, la señora Golosuga está culminando, claro, su periodo, previo a ella fue, y sucesora a vos, Beatriz Oñate. ¿Cómo ves a la Defensoría? Porque el intendente dice que quiere cerrarla, pero digamos, esto tiene que tener un plafón en la gente, más allá de que él expresa una voluntad individual, porque no es institucional. ¿Cómo ves a la Defensoría hoy, si realmente está haciendo méritos para que este deseo tenga llegada a la gente, o todo lo contrario? Yo creo que se ha conservado en la Defensoría la institucionalidad. O sea, se ha respetado el espíritu, más allá de quién es más mediático, menos mediático, más político, más técnico. Son matices que le da el defensor, es una... o la defensora, porque la verdad que es una institución femenina hoy. Hoy y casi desde el inicio. Sí. Es más, el único hombre que hubo... hizo, digamos, voy a ser delicado, hizo desastre. No hizo, no sé. Al menos permitió de que lo remuevan de... Claro, el punto fue ese, ¿no? Y es un juicio que perdió la municipalidad. Porque hay algo que también está en la Carta Orgánica, que es cómo se remueve un defensor. Y los defensores no se remueven por decisiones del intendente. Porque si no es muy fácil. Mañana a Cortés no le gusta el defensor y lo remueve. Claro. Y ya es un juicio, otro juicio que vamos a pagar todos los bariloches. Sí, más allá de la ruptura institucional, que claro. Es decir, uno es económico, los otros por eso a mí me parece importante destacar la continuidad que ha tenido esa institución, a pesar de haber empezado con un tropiezo. Tuvo continuidad en mis 4 años, los de Beatriz y los de Analía. O sea, se institucionalizó. Y la gente que ha ido, seguramente alguna respuesta se ha llevado. Que eso es lo único importante, que el pueblo se lleve respuesta. Sí. Porque nos sale bien o porque nos sale mal, pero de alguna manera se tiene que llevar una respuesta. ¿Qué otra cosa cómo la veía yo la Defensoría? En realidad la Defensoría tiene una característica que es la forma de elección del defensor. Con lo cual es muy importante el compromiso con la institución que tenga el Consejo Deliberante, el Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque si bien es un ente autárquico, o sea, es independiente, no recibe órdenes de nadie, el defensor, sí. Su forma de elección es a través del Consejo. Yo me pasé 4 años escuchando a la gente decir, yo quiero participar en la elección del defensor. En su momento nosotros presentamos una modificatoria de la elección del defensor, que está en una ordenanza, para modificarlo y que el pueblo tuviera, por lo menos inicialmente, entre 20, pueda elegir 2, y que el consejo elija entre esos 2. Claro. Bueno, eso nunca se fue, porque es como dinamitar una cuota de poder que está instalada en el Poder Legislativo. Así que ahora la pelota está en el Consejo. Es el Consejo el que tiene que elegir el mejor o la mejor defensor para el pueblo.
y tiene que conocer qué hace la Defensoría. La Defensoría no es una bolsa de trabajo para 4 o 5 bloques políticos, porque si vos llenás la Defensoría, uno de un color, otro de otro, condicionás al defensor, y el defensor a los 6 meses dice, ¿saben qué? Yo este gallinero no lo puedo conducir, se me van todos y elijo mi equipo, que es lo que dice la ordenanza, que el defensor tiene la potestad de elegir su equipo. Entonces, esa potestad la tienen todos los que sean elegidos. No es que el Consejo tiene el poder de ponerle el equipo al defensor, no lo tiene. Y puede salir muy mal eso. Entonces es muy importante que más allá de las personas, de los intereses, de lo que sea, piensen que la Defensoría no es para ellos, es para el pueblo. Sí. Sí, eso, bueno, es lo mismo, digamos, que sucede o debería suceder. Soy un poco ilusa, no voy a negarlo. Bueno, bienvenida, digamos, porque si cuando se pierde esa ilusión... Deben ser como deben ser, Claro. no hay muchos matices, porque si no, nos pasa esto. No nos cree nadie, la mitad de la gente no vota, y después nos gana Milei. Claro. Entonces, eso nos pasa por no hacer lo que se debe hacer. Ahora, y para cerrar el tema de la Defensoría, vos me decís que a través de las redes pudiste ver, fueron creo que 10 u 11 Sí. los que se presentaron a esta audiencia, donde los candidatos fueron a dar cuenta de sus ideas, sus proyectos, ante los concejales, que son quienes posteriormente lo van a elegir. ¿Pudiste sacar alguna conclusión? Porque yo voy hablando con cada uno y vamos haciendo en lo habitual, sobre todo con Rocío, las preguntas. Lo mismo hace Pancho con los que entrevista, porque en la mañana estamos entrevistando casi todas las mañanas a 2 candidatos, y nosotros hablamos y preguntamos en función de nuestro parecer, y por ahí algunas preguntas que nos llegan en función de tu experiencia, digamos, que tiene un valor agregado. No me digas quién es mi candidato. No, pero si pudiste sacar una conclusión de cómo está el espectro, digamos, La oferta. Sí, de los que se presentan, digamos, si ves uniformidad, si crees que la aspiración para la Defensoría ha mejorado, sigue siendo la misma que se podía tener hace 4 u 8 años atrás. No, yo creo que hay mucho personaje político dentro de los candidatos partidarios. Van a tener que despojarse de su investidura partidaria, porque uno puede recibir a cualquier vecino y no puede tener sesgo partidario. Es más, eso está escrito en la ordenanza. Uno no quiere decir que no tenga una posición ideológica. Claro, no, obvio. Uno puede tener su posición ideológica, pero no puede trabajar partidariamente. De hecho, cuando uno lee la ordenanza, dice explícitamente que está vedada la militancia partidaria de los candidatos, de los defensores. No, insisto, esto no quiere decir que uno no tenga su posición ideológica y de valores que va a ir a defender. Yo lo que veo, cuando yo me presenté éramos 30. Sí. Después rondado entre 24, 20, ahora hay 11, 13 en danza. Lo que veo es básicamente que cada vez hay menos participación, que es lo mismo que se ve en todos lados. Es decir, menos participación. Menos a nivel... oferta. Ah. Menos oferta, porque entre 30 es un ofertón. Sí. Y la otra cosa que veo es ese sesgo de que la Defensoría es un mediador. La Defensoría, si viene a ser un mediador, hagamos mediación comunitaria y nada más. Claro. No es un mediador. Entonces hay que volver a pensar cuál es el rol de la Defensoría, que inevitablemente se va a dar de cabeza contra esas asimetrías de poder.